con la cupla resultante, la cupla originada por las dos jaulas, y miren que tengo S0, o sea, el deslizamiento 0, y acá tengo deslizamiento 1. Entonces, siempre que vea deslizamiento 1, va a ser el motor parado. Va a ser el motor parado. Y en vacío, el deslizamiento es 0. Rotor parado, deslizamiento 1, vacío es, perdón, 0 es el rotor en vacío. Entonces, tenemos doble jaula, y una de las jaulas sirve para el arranque y la otra es de trabajo, porque a medida que está trabajando vean acá que hay un cruce entre las dos curvas de la cupla, y a partir de este cruce aumenta la cupla cuando el motor está ya funcionando a pleno, digamos, con determinada carga. Si está en vacío, bueno, la cupla se va a 0, ¿no? Pero en esta zona, donde está ese pico, sería la zona de trabajo, y la cupla que es la superior, esta que es la de arranque, prácticamente es muy baja. Después tenemos también lo que se llaman los rotores de jaula profunda. Profe, disculpe, en vacío quiere decir sin carga conectada, En ¿correcto? vacío sin carga, exactamente. Oh, En ok, vacío ok. sin carga. Bueno, acá tenemos otro tipo de... Perdón, disculpen, por esto es... A ver qué tengo acá. Bueno, acá hay un cuadro comparativo. Entre jaula normal, vamos a ver este de acá. Miren, acá tengo un cuadro comparativo entre un motor con jaula normal, un motor con doble jaula, y acá tengo un motor con una ranura que no la vimos, que es de jaula profunda, de ranura profunda, perdón, donde si vemos las curvas, esto que me está marcando acá es el de ranura profunda, el verde. El verde es el de ranura profunda. De azul es el de doble jaula. Y este es el de jaula normal, que es la que está de violeta, de jaula normal. Y acá tengo la cupla en función del deslizamiento y de la velocidad del rotor. Y siempre tengo acá en vacío, a donde se cortan todas las curvas con el eje de deslizamiento, y acá con rotor parado. Bueno, comparando estas tres curvas vemos que tiene una mejor cupla cuando el rotor está detenido, que va a tener un buen arranque, siempre la que es de doble jaula. La de doble jaula, la de azul. La otra jaula, bueno, acá hay un comparativo. Si ustedes ven, acá hay un comparativo entre la corriente de arranque y la corriente nominal. Para los tres tipos de motores: motor jaula, motor doble jaula y ranura profunda. Y el que tiene la ranura profundas trabaja por un efecto que es, bueno, como ustedes pueden ver ahí, el efecto Foucault y autoinductivo.
Entonces se produce una distribución, la corriente se distribuye de forma diferente entre el arranque y el punto de funcionamiento del trabajo. Y es aquí cómo están las barras en el, disculpen, a ver si lo podemos ver, cómo son las barras de las ranuras, o sea que yo tengo en el rotor las ranuras y que son barras, como indica acá, barras de cobre. Entonces, tenemos tres tipos de motores, tres tipos de rotores, tenemos tres tipos de rotores, tenemos acá este cuadro comparativo con cada uno de los distintos comportamientos de la cupla en función del deslizamiento y en función de la velocidad del rotor. Bien, ahora vamos, ya que vimos estas características, vamos a seguir viendo un poquito de qué es el deslizamiento. Vamos a repasar qué es el deslizamiento. Para esto entonces voy a ir de nuevo. ¿Por qué digo repasar qué es el deslizamiento? Porque algo vimos ayer del deslizamiento, ¿no? Sí, la fórmula nada más digo. O sea, el deslizamiento, o sea, el motor tiene una velocidad. El motor tiene una velocidad. Entonces vamos a poner deslizamiento. Entonces, la velocidad del motor, vamos a poner acá, velocidad del motor. Usted está escribiendo, profe, porque no lo vemos en la pantalla. Ah, ¿no me ven? No, no. ¿Qué están viendo? ¿Me ven a mí solo? El dibujo, no, el dibujo que quedó Uy, disculpen. el gráfico de cupla y de deslizamiento. Ahí está. Listo. Deslizamiento. El motor tiene una velocidad, no sé, podemos decir velocidad mecánica del motor, la velocidad n, velocidad n, velocidad del motor n. Entonces, esta velocidad del motor, la idea es expresarla como una fracción de la velocidad sincrónica. Entonces, habíamos visto que se define al deslizamiento ¿se acuerdan cómo se define? Es la relación entre qué. Entre la velocidad del rotor y la velocidad sincrónica. Sí, sería, perdón, le había puesto n mayúscula, ¿no? Sí. Sería la relación entre la n sincrónica, la velocidad del rotor, ¿es así como lo habíamos puesto? Sí, dividido la velocidad sincrónica. Exacto, dividido la velocidad sincrónica. Muy bien. Y de acá podemos sacar la velocidad del rotor. Bueno, si de aquí despejo, si se despeja del rotor, N sub R, ¿cómo nos quedaría eso?
nos quedaría S, n sub S pasa multiplicando, y Menos n sub s. menos n sub S, menos n sub S. Entonces después yo le cambio acá los signos. Lo doy vuelta para que me quede n sub R positivo. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces yo puedo poner que n sub S por 1 menos el deslizamiento es igual a la velocidad del rotor. Puedo escribirlo de esta manera también. No sé si ayer lo escribimos así, pero estas son las definiciones que tenemos de deslizamiento, y en base al deslizamiento podemos, y conociendo la velocidad sincrónica, que generalmente es dato, generalmente es dato, siempre es dato, tenemos cuánto vale la velocidad del rotor conociendo el deslizamiento, o si tengo los datos de la velocidad sincrónica y yo voy al eje del motor, y le ponemos un elemento que me mida la rotación, la velocidad en el eje del, bueno, no está dibujado acá, era un dibujo, era un gráfico que había puesto. Si yo puedo medir en forma práctica la velocidad del rotor, estoy en el laboratorio o estoy en algún lugar y tengo dispositivos para poder medir a qué velocidad está girando, puedo calcular el deslizamiento que tiene. Entonces, nosotros tenemos que poner que esta velocidad sincrónica, no sé si lo habíamos visto esto, la velocidad sincrónica, n sub s, es igual a, en revoluciones por minuto, 60 por la frecuencia dividido el número de polos. Miren. Miren cómo lo puse, una P mayúscula, y esta P mayúscula es el número de polos que tiene la máquina. Y eso me da la velocidad sincrónica. Bueno, habíamos también dicho de que se alimenta con un sistema trifásico, el motor, y se crean campos magnéticos. ¿Y dónde se crean esos campos magnéticos? ¿Dónde se originan los campos magnéticos? En el motor que está... En el estator. Se originan En en las el bobinas campo... del estator. Exacto, se originan en la bobina del estator, y la bobina del estator que origina esos campos origina una fuerza que vamos a decirla, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la fuerza magnetomotriz, o cuando hablaban de la fuerza magnetomotriz que originaba una bobina originaba una fuerza magnetomotriz, pero ¿se acuerdan? Circuito de corriente continua, fuerza magnetomotriz N por I. Bueno, acá también puedo hablar de que ese campo magnético giratorio que me origina el estator en el entrehierro, origina una fuerza magnetomotriz giratoria, que es la que hace el funcionamiento de la máquina. ¿Y de qué depende? Depende del número de espiras, depende de la corriente que circula por el devanado, y también depende de
del sistema que estamos usando, que en este caso es trifásico, porque si no es sistema trifásico, no voy a tener fuerza magnetomotriz giratoria. Lo que se origina dentro del entrehierro de este teorema de Ferraris, lo que se origina dentro del entrehierro de este teorema de Ferraris son, como les dije, fuerzas magnetomotrices que giran. Voy a buscar un dibujo de eso, de cómo son las fuerzas magnetomotrices, pero van desde un valor máximo a un valor mínimo y después invierten su sentido dentro del entrehierro, y eso origina la rotación. Bien, nosotros habíamos hablado en esta expresión que tenemos una relación entre, acá tenemos una relación entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor. Y ayer habíamos visto muy así que habíamos mencionado rotor en reposo, ¿no? Y qué era lo que pasaba. Entonces vamos a ver ahora cómo es la frecuencia del rotor. Habíamos visto algo nosotros de frecuencia del rotor. ¿Qué habíamos visto? ¿Se acuerdan? El circuito equivalente. Con Claro, rotor pero girando y con rotor parado. ahí está. Y entonces habíamos escrito una expresión que era la frecuencia sincrónica referida a la frecuencia del rotor. A ver, vamos a repasarlo. ¿Qué pasa? Frecuencia del rotor. Profe, disculpe, nosotros estamos, usted dice frecuencia sincrónica pensando que es un motor ideal, o sea, que gira en la frecuencia del campo, ¿no? Pero eso en Yo la realidad cuando, no sería así. bien, cuando uno dice frecuencia de sincronismo, vamos a Porque tengo entendido que sincrónica, en los motores, los rotores no giran a la misma sincronía exacto, del campo. exacto. Cuando yo digo frecuencia sincrónica, me refiero a la frecuencia del estator. El campo magnético del estator gira a velocidad sincrónica. Ayer habíamos visto que evidentemente lo que decís es verdad, que si el rotor tiene que girar a menos velocidad que la velocidad que está girando el campo rotante del estator, porque si girara a la misma velocidad, ¿qué pasa con la máquina? No hay cupla. No hay No hay cupla, no cupla. Y gira. no hay cupla, no hay fuerza. Exacto, no hay cupla, no hay gira, no gira. Entonces, en reposo, rotor detenido, el campo magnético producido por el estator tiene la misma velocidad relativa con respecto a los devanados del rotor y con respecto a los del estator. Con el rotor detenido, rotor en reposo. ¿Mm? O sea, con el Ujú. rotor en reposo, lo anoto, el campo magnético giratorio
producido por el estator tiene la misma velocidad relativa con respecto a los devanados del rotor. Por lo tanto, se verifica dos puntos, que la frecuencia sincrónica, la frecuencia del estator y la frecuencia del rotor son las mismas. Bien. Ahora, si la velocidad del rotor es igual es igual ¿m? a la velocidad del campo magnético su velocidad relativa, o sea, eso significa, si la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético, su velocidad relativa, ¿cuánto es? ¿Cero? Perfecto. Por lo tanto, el deslizamiento, ¿cuánto es? Sería la velocidad del campo menos la velocidad del campo del rotor. Sí. Pero si ahora son iguales las velocidades, el deslizamiento es Ah, cero. 0. La frecuencia de las corrientes, porque para que se origine esto hay una reacción, se originan corrientes en el rotor, en el devanado tipo jaula de ardilla, se originan corrientes y estas corrientes tienen frecuencias, por lo tanto la frecuencia de las corrientes del rotor ¿cuánto será? Acá lo pongo, frecuencia del rotor, ¿cuánto será? Son los casos extremos acá que tenemos, ¿no? Acá hay un caso extremo y acá es el otro caso extremo. Si la velocidad del rotor es igual a la del campo magnético, su velocidad relativa es 0. No hay interacciones ahí. Por lo tanto, decimos que el deslizamiento es 0. Y entonces, la frecuencia de las corrientes en el rotor, ¿cuánto van a valer? ¿Tendrían que ser iguales a las del estator? Y eso lo verificamos con el rotor en reposo. Ahora yo estoy
mira, con el rotor en reposo se verificó esto. Y ahora digo si la velocidad del rotor es la velocidad del campo magnético. Tiene que ver ahí la relación del deslizamiento por la frecuencia del campo del estator. Bueno, eso sería en el caso intermedio. Yo acá estoy en los dos casos extremos. Yo acá estoy con rotor en reposo y sacamos esta conclusión, que las dos frecuencias son iguales, y ahora ustedes me dijeron que si los dos giran a la misma velocidad, la velocidad relativa es cero, no hay cupla, no hay campo, y entonces, ¿cuánto va a ser la frecuencia del rotor, de la corriente del rotor, si no hay nada? ¿Va a haber frecuencia? Cero, profe. Está bien, va a ser cero. Porque no hay nada, no hay inducción. En el rotor no va a circular corriente. Cierto. En el rotor no va a circular corriente. Como quien Entonces, dice, no se cortan las líneas de campo, entonces eso, no habría inducción, es lo que quiere decir. exacto. Entonces, no hay corriente por el rotor, la frecuencia es cero. O sea que acá estoy en los casos extremos. Estoy en los casos extremos. En otras velocidades que no sea esto, en otras velocidades, la frecuencia del rotor es, y acá vendría lo que dijo Claudio, que la frecuencia del rotor va a ser proporcional a la frecuencia sincrónica y el coeficiente de proporcionalidad es el deslizamiento. Lo que habíamos visto también ayer es que cuando estaba con este caso que está aquí, el primero donde me dice que está en reposo, hacíamos nosotros un modelo equivalente de la máquina sincrónica, porque la máquina sincrónica en ese caso tenía un comportamiento como qué elemento. Como un transformador, eso, sí, a ver, perdón, me adelanté acá, me contesta Néstor. Sí, profe, yo había leído Transformador, que las exacto, únicas máquinas sincrónicas son los generadores, ¿correctos? ¿Correcto? exacto. La máquina sincrónica puede ser un generador o podés tener una máquina sincrónica para un determinado control industrial, si así lo requiere, ¿no? Pero generalmente la máquina sincrónica podemos decir que es un generador. Ok. Perfecto. Entonces, acá estamos hablando, cuando estamos en este punto, en el primer punto aquí, está de rotor en reposo, es directamente lo que vimos ayer, que fue dibujar un circuito equivalente de un transformador. Bien, y vamos a seguir un poquito adelante, vamos a saltar eso un poco, y vamos que la frecuencia FDR, que está acá, esta es la frecuencia de las corrientes del rotor. Cuando hablo de F, frecuencia del rotor, yo tengo presente que es la frecuencia de las corrientes del rotor. Y cuando hablo de esta,
que está acá, f de s, son las frecuencias, o la frecuencia, mejor dicho, la frecuencia, no es las, es la frecuencia, de la corriente, y miren lo que les pongo acá, o tensión, o tensión de la corriente, o tensión que alimenta el estator, que alimenta al estator. Bien, entonces, con lo que vimos hasta ahora, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Bien, un motor de 4 polos, un motor de inducción, vamos a ponerlo de inducción, de 4 polos, trifásico, ...50 ciclos, gira con un deslizamiento de 5%. Lo ponemos a una cierta carga, ¿no? Está cargado, ¿no? A una cierta carga. Si no está cargado, estaría en vacío. Determinar. Ponemos A, primer punto, la velocidad sincrónica. Punto B. Velocidad del rotor. Punto C. La frecuencia de la corriente, o de las corrientes, sí, es lo mismo, del rotor. Punto D. La velocidad del campo giratorio del rotor. Punto E. La velocidad del campo giratorio del rotor con respecto al campo giratorio del estator. Bueno, ahí tenemos un ejercicio y empezaremos calculando la velocidad sincrónica.
punto A. ¿Qué les parece? Velocidad sincrónica, ¿cómo la calculo? Con la fórmula de 60 por F sobre el número de polos. Entonces ponemos... Profe, justo le quería preguntar sobre esa ecuación. Sé que F es la frecuencia, pero 60 es ¿qué? ¿Segundos? Claro, es porque la velocidad está dada en radianes, radianes por segundo, y acá la vamos ahora a poner en RPMs. Bueno. Exactamente. Bueno, sería 60 por 50 sobre 4. A ver qué velocidad da. 750. Bueno, punto B, la velocidad del rotor. Velocidad del rotor. Sabemos que va a ser menor a 750 RPM. Perdón, creo que un motor de inducción de 4 polos o de 4 polos, ¿no? Sí. De 4 polos, sí. Así les dije, ¿no? A ver. De 4 polos, sí. Bueno, ¿cómo calculamos la velocidad del rotor? Tenemos como dato que, para calcular la velocidad del rotor. De velocidad sincrónica. Bien. Y tenemos el deslizamiento. Bueno, entonces, creo que lo tenemos acá, ¿no? Acá. Tenemos aquí el... Tenemos que la velocidad del rotor va a ser igual a 1 menos S, ¿cierto? Por la velocidad de 750 RPM, o sea que sería 1 menos 5 sobre 100, ¿no es cierto? Porque miren, me los da en porcentaje. Entonces sería 5 sobre 100 por 750 RPM. Y esto me daría 712,5. 700... 712. 712. Bien. 712,5. Muy bien. Perfecto. Bien. Bueno, ahora falta menos de un minuto y son las 10. Así que la frecuencia de las corrientes y los 3 ítems que falta, esta es fácil.